Normalmente no publico nada en Reddit, casi siempre lo leo, así que disculpen si hago o digo algo que no sea lo habitual aquí. Alrededor de 2018 o 2019, yo, 25 años ahora, en ese entonces tenía 18 o 19, vivía en Nebraska, donde crecí. Vivía en la ciudad más grande del estado, pero aún así estaba prácticamente rodeada de campos de maíz y trigo. La ciudad estaba expandiéndose y de personas adineradas comenzaron a construir casas enormes con grandes terrenos en las afueras, justo en el límite entre el campo y la ciudad. Dicho esto, tenía un buen amigo cuyos padres vivían en una de esas casas grandes, justo en la línea donde se mezclan los campos con la ciudad. Mis amigos y yo pasábamos mucho tiempo ahí, porque era muy divertido. Tenían mucho terreno para andar en cuatrimotos, un jacuzzi y una sala enorme donde veíamos deportes y maratones de realities. Además, sus padres eran muy relajados y nos dejaban beber siempre que nos quedáramos en la casa. Todo era genial, aunque yo le tengo bastante miedo a la oscuridad, así que después de cierta hora evitaba salir, ya que había muy poca iluminación y el vecino más cercano estaba a casi 1 kilómetro de distancia. Siempre sentía una energía extraña al ir o volver de su casa de noche, pero nunca había pasado nada, hasta una noche. El camino hacia allá era una carretera larga y sinuosa de doble sentido, con árboles densos a ambos lados. En el trayecto se pasa junto a uno de los cementerios más grandes de la ciudad. Casi no hay iluminación, salvo algunos faroles ocasionales y hay un poco de tráfico. Todo es de por sí bastante inquietante y admito que muchas veces aceleraba para atravesar ese tramo lo más rápido posible. Esa noche en particular el clima primaveral era perfecto. Conducía con las ventanas abiertas, escuchando música y eran alrededor de las 10 de la noche. Al tomar una de las curvas del camino, tuve que frenar bruscamente. Justo frente a mí, en medio de la carretera a unos 45 metros, había lo que parecía ser una familia. Imaginen una carretera completamente oscura, con bosque espeso a ambos lados y solo mis faros iluminando lo que tenía enfrente. Era una familia de 3 o 4, una mujer alta y delgada, un hombre de estatura y complexión promedio, un niño de unos 8 años, con el cabello corto, sin poder distinguir su género ni ver su rostro, y la mujer empujaba un maldito cochecito de bebé. Su ropa se veía normal, ni rota ni elegante. No llevaban ninguna fuente de luz, lo que significaba que antes de que yo llegara habían estado caminando en completa oscuridad. Todos caminaban en silencio, de espaldas hacia mí, justo en medio de la calle y en la misma dirección que yo. Bajé el volumen de la música para escuchar si hablaban o si hacían algún sonido, pero no. En ese instante se me erizó la piel. Me detuve detrás de ellos y esperé a que se movieran, pero parecían completamente ajenos a mi presencia. No giraron la cabeza ni intentaron hacerse a un lado. De verdad pensé que estaban perdiendo la cordura o soñando. Era totalmente surrealista. Antes de que pudiera procesar bien lo que estaba viendo, todos se detuvieron al mismo tiempo y, muy lentamente, se giraron para mirarme. Eso me aterrorizó por completo. Ni siquiera me dio tiempo de verles bien el rostro. Puse el auto en reversa de inmediato y retrocedí durante unos 20 segundos. Luego di la vuelta en U, casi saliéndome de la carretera, y huí a toda velocidad en la dirección contraria. Lo único que recuerdo haber notado es que el cochecito parecía estar completamente vacío. Eso es lo que más se me quedó grabado. Nunca había sentido un terror así en mi vida. Revisé el espejo retrovisor incontables veces hasta llegar a una avenida principal y nunca más volví a verlos. De hecho, nunca los volví a ver. Intenté contarle lo sucedido a mi amigo y a su familia, pero por la forma en la que me miraron, me hicieron sentir como si estuviera loca. Cada vez que cuento esta historia, obtengo una de 3 reacciones. Piensan que estoy loca, creen que miento o han vivido algo similar. Sinceramente no me importa si nadie me cree. Fue y sigue siendo la experiencia más aterradora de mi vida, y pienso en ella todo el tiempo. Pudo haber sido una familia extraña intentando asustar a alguien, una distracción para un robo o una agresión, o algo mucho más siniestro. Probablemente pasaré el resto de mi vida diciéndome que fue la primera opción.
La siguiente es una historia que ocurrió hace ya varios años, pero que aún me desconcierta por completo y por eso quiero compartirla aquí. Soy adolescente y he estado en los Scouts prácticamente toda mi vida. Siempre me ha gustado explorar con mis amigos y sentir que confían más en mí ahora que soy mayor. Hace algunos años, dos chicas llamadas Ana y Arina y yo fuimos enviados al bosque que rodeaba nuestro campamento para buscar un palo largo y recto que pudiera afilarse en punta. En ese entonces yo era mucho más joven. Arina era mayor que yo y Ana solo tenía un año más. Caminamos deliberadamente en la misma dirección para no perdernos, memorizando el entorno para poder regresar con facilidad. Tras unos 15 minutos, al no encontrar nada útil, decidimos volver al campamento. Fue entonces cuando comenzó el pánico. Los árboles parecían haberse unido de forma casi antinatural, como si el camino nunca hubiera existido. Simplemente había desaparecido. Miramos en todas las direcciones y todo se veía exactamente igual. Árboles que jurábamos eran distintos parecían copias idénticas unos de otros. Seguimos caminando en lo que creíamos era la dirección correcta, gritando por ayuda, hasta que llegamos a un sendero de concreto, parecido a una carretera muy angosta que dividía al bosque en dos. No lo seguimos porque iba en la dirección contraria al campamento. Del otro lado había más bosque y cerca una cabaña abandonada, probablemente usada como almacén. No sabíamos que algo así existiera en esos bosques, así que seguimos avanzando. Finalmente llegamos a una carretera que no reconocimos. Una mujer con una chamarra rosa y morada de Ragged Outdoors pasó caminando y le preguntamos desesperados cómo llegar a nuestro campamento, ya que según nuestros relojes y el teléfono de Harina, llevábamos caminando 1 hora y media. Ella dijo que nunca nos había visto antes, pero que había otro campamento en esa dirección. Seguimos sus indicaciones y finalmente regresamos a nuestro campamento. Nos disculpamos muy nerviosos por haber tardado tanto y por no haber encontrado nada. El líder, Iñaki, notó que los tres estábamos alterados y confundido. Nos dijo que solo habíamos estado fuera 25 minutos y que nuestro tiempo libre aún no había terminado. Hasta el día de hoy esto nos desconcierta a los tres, ya que nuestro tiempo libre era de 40 minutos y nuestros relojes y teléfonos indicaban que habíamos estado fuera durante horas. El bosque en el que nos perdimos se sentía opresivo y claustrofóbico, como si hubiéramos entrado en un lugar donde el concepto del tiempo no aplicaba. Creo en lo paranormal, pero esto fue muy distinto a cualquier cosa que haya vivido o oído antes. Literalmente fue como si hubiéramos estado en un vórtice temporal, donde horas en el bosque fueron solo minutos en el resto del mundo. La sensación fue muy extraña y me acompañó durante todo el campamento. Gracias por escucharme. Espero que nunca te enfrentes a algo como esto. Esta historia ocurrió hace unos 11 años. En ese entonces yo estaba en el último año de la preparatoria y sigue siendo la experiencia más desconcertante que he vivido. Es importante aclarar que sucedió a mediados de diciembre. Soy de Iowa y los inviernos aquí son extremadamente fríos por la noche. De esos en los que, si te quedas afuera, puedes morir congelado. Sumado a la nieve, todo queda en un silencio absoluto. Se puede escuchar cualquier cosa dentro de la casa e incluso justo afuera de ella. Esa noche, mi mejor amigo y yo estábamos pasando el rato en el sótano de salida directa a mi casa, jugando videojuegos en una típica noche invernal aburrida. Éramos los únicos en casa porque mi mamá fue directo del trabajo a un bar para tomar algo con sus compañeros. Así que pensamos que sería buena idea abrir una botella de vino familiar y vivir un poco. Mientras abríamos la primera botella, escuché cómo se abría la puerta del garage y luego se cerraba de golpe. De inmediato pensé, mierda, y empecé a buscar dónde esconder la botella. Entonces mi amigo me dijo, pensé que habías dicho que tu mamá iba a estar fuera toda la noche. Lo estaba, respondí. Luego escuché pasos pesados y a mi madre gritar, ¿hay alguien en casa? Le grité desde el sótano, sí, estamos aquí abajo. Escuché más pasos que iban del garage hacia las escaleras y volvió a gritar, ¿puedes subir a ayudarme con algo? Te necesito aquí arriba. Mientras intentaba desesperadamente esconder la botella, le respondí, sí, dame solo un minuto.
Entonces hubo silencio durante unos 20 segundos. ¿Hay alguien contigo ahí abajo?, gritó de nuevo, con un tono más serio y preocupado, y con una voz que no era del todo la de mi madre. Eso fue lo primero que me hizo pensar que algo no estaba bien. En mi familia nunca importaba si había visitas. Siempre fue una casa abierta, y la voz sonaba como la de mi mamá, pero le faltaba algo que no podía identificar. Aún así respondí: «Solo está Colton conmigo». Después de eso encontré un buen lugar para esconder la botella y empecé a subir las escaleras. Mientras subía, sentí el silencio opresivo de la casa y una especie de descarga eléctrica, como la certeza de que algo andaba mal. Al llegar arriba, miré hacia la puerta del garage y la cocina, que está junto al lado, y todo como estaba completamente oscuro. No había luces encendidas ni luz de la luna entrando por la ventana. Caminé hacia la cocina gritando: «Mamá, ¿dónde estás?». No hubo respuesta, solo silencio y oscuridad. Esa sensación eléctrica se convirtió en pánico puro y la adrenalina se disparó. Tenía que salir de ahí lo más rápido posible. Mi mamá no estaba en casa. Bajé corriendo las escaleras, agarrando mi abrigo en el camino. «¿Qué pasa?», preguntó Colton. «Mi mamá no está aquí», respondí mientras buscaba las llaves de mi camioneta. «¿Cómo que no? Si estabas hablando con ella». Podía ver la confusión en su cara. «No hay nadie en casa. Tenemos que irnos ya». Di unos pasos hacia la puerta trasera que da al patio, y entonces vi a mi perro temblando sobre el sillón y a mi gato gruñendo detrás de él. No podía dejarlos. Sabía que, si nos íbamos, algo malo pasaría. «¿Nos vamos o no?», preguntó Colton, totalmente confundido. «No, no puedo dejarlos solos. Algo está muy mal. Voy a llamar a mi mamá». Saqué el teléfono y la llamé. Contestó de inmediato. «¿Qué pasa?». «Mamá, ¿acabas de estar en casa? Te escuché llamándome desde arriba y cuando subí no estabas», dije desesperado, esperando que fuera una broma. «No, acabo de salir del bar. No me sentía bien. ¿Estás bien? ¿Cómo que me escuchaste?». Le conté todo y regresó a casa de inmediato. Colton y yo nos quedamos en el sótano con los animales hasta que llegó. Pero antes de eso se podía sentir algo arriba. No caminaba ni movía cosas. Era más bien una presión en el aire, como si un agujero negro se moviera lentamente de un cuarto a otro. La única palabra que instintivamente puedo usar para describirlo es hambriento. Cuando mi mamá llegó, se sintió como esa cosa se fue tan rápido como había llegado, como si una presencia depredadora y abrumadora hubiera salido volando. Nunca supimos qué fue lo que pasó, y esta es solo una de muchas cosas inexplicables que nos han ocurrido, pero es la más fácil de contar, y una de las pocas en las que tuve un testigo. Mi madre ya falleció y yo me mudé a Arizona, pero cada vez que regreso a Iowa y veo a Colton, todavía se estremece al recordar lo que pasó. Nunca sabré realmente qué fue aquello, pero sé que lo que sea que usó la voz de mi madre era malvado y estaba hambriento. Soy técnico en salud conductual y conseguí un nuevo trabajo en septiembre en lo que se considera un centro de rehabilitación de lujo para alcohol y drogas. El lugar es una mansión enorme que, por fuera, parece una mezcla entre la mansión de Bel Air del príncipe del rap y una mini casa blanca. Tiene 3 niveles y 13 habitaciones, todas con baño privado y tinas de hidromasajes. Cuenta con gimnasio, 3 salas, una cocina comercial enorme, un salón de baile o estudio de yoga, consultorio médico, un jardín grande y hasta un elevador. Durante mi primera semana, 2 pacientes me dijeron que el lugar estaba embrujado, y yo me lo tomé a broma. Mi horario es de 11 de la noche a 7:30 de la mañana, así que la mayor parte del tiempo los pacientes están dormidos y solo estamos una enfermera y yo en esta casa gigantesca. Todo es muy silencioso. Mi oficina está en el segundo piso. La oficina de enfermería, la cocina y una despensa enorme están en el primer piso. La despensa siempre está cerrada con llave y la enfermera es la única que la tiene. Hace un par de semanas, la enfermera subió corriendo las escaleras gritándome que la había asustado al esconderme en la despensa. Yo estaba completamente confundido porque no había salido de mi oficina. Cuando se lo dije, se puso pálida y me dijo:
¿Entonces no estabas en la despensa y gritaste toc, toc? Le respondí que no, y que además ella tenía la llave. Se fue sin decir nada. 10 minutos después la escuché hablando, así que bajé a su oficina y la encontré de rodillas rezando en Punjabi. A las 6 de la mañana, el chef y el encargado de mantenimiento llegaron a trabajar y preguntaron cómo había estado la noche. En broma dije, Casper asustó a la enfermera J en la despensa. El chef respondió, entonces fue Kai. Sí, fue en la despensa. Me quedé en shock. Luego explicó que llevaba 15 años trabajando ahí y que antes el lugar era una residencia para adultos mayores, por lo que muchos residentes habían fallecido allí. Mencionó a varios por nombre y dijo dónde se habían visto sus espíritus, aclarando que siempre habían sido amables y que no eran apariciones maliciosas. La enfermera J presentó su renuncia y ya no trabaja aquí. Yo sigo escuchando pasos, las luces parpadean y las chimeneas se encienden solas, pero no he tenido nada que me hable directamente como le pasó a ella. Mi sueldo es mucho más alto que el promedio y mi supervisor dice que es porque no puedo mantener cubierto el turno nocturno. Yo creo que es porque el lugar está embrujado, pero me pagan demasiado bien como para que esa cosa me haga irme. Este es mi primer post y es una historia real. Vivía con mi madre en una zona rural de Oklahoma, en una pequeña casa junto a un lago. Yo tenía unos 10 o 11 años en ese momento. Una noche estaba dormido en mi habitación cuando desperté de repente, sin motivo aparente. Eso no era normal en mí y sentí una gran inquietud. El único sonido que escuchaba era mi madre roncando en la habitación de al lado, donde dormía en el sofá. Me di la vuelta para intentar volver a dormir, pero la necesidad de ir al baño se volvió urgente, así que, de mala gana, me levanté. El baño estaba al otro lado de la casa. Había que doblar una esquina, pasar la cocina y recorrer un pasillo largo a la derecha. Después de ir al baño y terminar, apagué la luz y empecé a regresar a mi cuarto. Entonces escuché claramente el clic del interruptor y vi el resplandor de la luz del baño iluminando el pasillo. Aterrorizado me di la vuelta lentamente y vi cómo la luz del baño empezaba a encenderse y apagarse sola. Clic, 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 clic. Finalmente se apagó por completo. En la oscuridad del pasillo mis ojos comenzaron a distinguir una figura blanca cerca del final del corredor. Era más o menos de mi tamaño y estaba agachada, casi pegada al suelo. En ese momento me quedé paralizado al darme cuenta de que no había nadie más en casa, aparte de mi madre y yo. Entonces la figura blanca comenzó a susurrar con la voz baja de un hombre. «Ayúdame, estoy perdido». Recuerdo que quise gritar para llamar a mi mamá, pero no pude. Apenas logré decir no, antes de que esa cosa comenzara a correr hacia mí, sonando como si se moviera en 4 patas. Salí corriendo por la cocina, doblé la esquina y fui directo hacia mi madre, sacudiéndola para despertarla. Recuerdo haber gritado, «¡Viene! ¡Viene!». Sus ojos pasaron de estar somnolientos a completamente alerta en un instante. Me preguntó que qué estaba pasando y entonces vi cómo miraba por encima de mi hombro y gritó. Aún hoy, recordar ese grito me hiela la sangre. Nunca había escuchado un terror tan puro en mi vida. Me agarró de los brazos, me llevó a la habitación y cerró la puerta de golpe. Me sostuvo contra su pecho, con la espalda apoyada en la puerta, mientras escuchábamos. Sonaba como si esa cosa estuviera corriendo en círculos por la cocina. Se oían manos y pies golpeando el piso de azulejos. La cocina tenía una puerta corrediza de vidrio hacia el exterior y escuchamos cómo se abría violentamente y luego se cerraba de golpe. Nos quedamos ahí, horrorizados hasta que amaneció. Después de eso me enviaron por un tiempo a la casa de mi abuela, en el pueblo de al lado, y nunca volví a pisar esa casa. Años más tarde, mi madre me contó que, tras el incidente, caminó por el terreno y encontró un pequeño sitio de entierro con 3 lápidas, pertenecientes a niños de principios del siglo XX. Lo que más me perturba es que lo que escuché esa noche fue una voz de hombre, pero era completamente antinatural. Mi madre aún se niega a decirme qué fue lo que vio detrás de mí y qué fue lo que la hizo gritar.
Dice que tiene miedo de que, si hablamos de ello, esa cosa sepa que lo estamos haciendo y regrese. Esta es solo la primera de muchas cosas extrañas que han ocurrido en mi vida. Probablemente esta es la experiencia más aterradora e inexplicable que me ha ocurrido. Antes trabajaba en el turno nocturno como guardia de seguridad en el puerto local. Normalmente, casi ningún trabajador del puerto se quedaba durante la noche, salvo el encargado de seguridad. Yo no estaba solo en el turno, ya que el lugar tenía un perímetro de casi 2 millas. Por lo general, éramos 3 guardias por la noche, incluyéndome a mí. Como el área era bastante grande, había varios puestos, pero el acceso principal era donde todos los guardias permanecíamos durante la noche, ya que no había actividad que justificara cubrir otros puntos. Los guardias veteranos, que llevaban años ahí, solían decir que el lugar estaba embrujado, debido a accidentes y muertes ocurridas hace mucho tiempo. Yo sabía que había personas que murieron ahí por accidentes extraños y, aunque soy una persona religiosa y creo en ángeles y demonios, siempre pensé que los superiores solo estaban asustando a los nuevos. Trabajaba de 5 a 6 noches por semana, y durante las primeras semanas no vi ni escuché nada fuera de lo normal, salvo algunos crujidos extraños y objetos fuera de lugar durante las rondas, pero nada grave. Para que se hagan una idea del lugar, es un complejo bastante grande, y cuando había grandes proyectos en construcción, algunos trabajadores se quedaban a dormir ahí. Por eso el sitio cuenta con un gimnasio para su uso. El gimnasio es bastante antiguo y tiene sauna, pesas y una cancha de racquetball. Si no saben qué es una cancha de racquetball, es similar a una cancha de tenis bajo techo, con paredes delgadas de concreto y puertas gruesas de vidrio. Normalmente durante las rondas otro guardia llamado Mike y yo nos deteníamos ahí para jugar un par de partidos antes de volver al acceso principal. Una de esas noches, alrededor de las 2:30 de la madrugada, Mike y yo decidimos hacer un entrenamiento completo en lugar de jugar. Todo el edificio estaba tan silencioso que se podía escuchar la electricidad corriendo por las luces. El aire acondicionado y todos los demás estaban apagados. Solo las luces estaban encendidas. Tras unos 15 o 20 minutos de ejercicio, escuchamos un golpe fuerte. Lo ignoramos y seguimos entrenando. Minutos después escuchamos el golpe otra vez. Al principio pensamos que podía ser nuestro teniente, pero al comunicarnos por radio nos dijo que estaba en el acceso principal. Tratamos de encontrar una explicación lógica. Pensamos en el aire acondicionado, pero estaba apagado, y además nunca había causado ruidos así. Pocos minutos después, los golpes comenzaron a escucharse uno tras otro. Ya estábamos bastante inquietos, pero lo que vimos a continuación aún me aterra hasta hoy. Nos acercamos al otro lado del gimnasio, hacia la puerta de vidrio de la cancha. Encendimos la linterna y la apuntamos hacia el interior. En ese momento sentí escalofríos por todo el cuerpo y empecé a llorar del miedo. Vimos una de las pelotas rodando lentamente por sí sola dentro de la cancha, sin que hubiera nadie ahí. Eso significaba que los golpes provenían de las pelotas siendo lanzadas contra la pared, como si alguien o algo estuviera jugando ahí adentro. Estábamos confundidos y aterrados, sin poder entender lo que estaba pasando. Entramos en pánico y comenzamos a gritar y a correr, convencidos de que algo maligno estaba jugando con nosotros. Corrimos a toda velocidad de regreso al acceso principal. El teniente nos vio llegar y nos preguntó por qué veníamos llorando y corriendo de forma tan ridícula. Le contamos lo que habíamos visto y su expresión nos asustó aún más. Nos dijo: "Por eso los guardias renuncian tan seguido. Hay algo maligno en esta área, y no es la primera vez que pasa algo así por aquí". Luego nos mostró grabaciones de seguridad donde se veían figuras oscuras y sombras atravesando las oficinas, además de luces que se encendían y apagaban solas. Hasta el día de hoy me dan escalofríos al recordar esta experiencia. Incluso ahora, mientras la escribo, nunca había tenido un encuentro tan real con lo sobrenatural como lo fue esa noche. Algunos dicen que fue una presencia demoníaca, otros que era el espíritu de alguien que murió en el lugar. No sé qué fue, pero no duré mucho tiempo en ese trabajo después de eso. Hubo otras experiencias, pero las contaré en otra ocasión.
¿Alguna vez los han asustado adentro de su propia casa? Esta persona respondió: cuando yo tenía aproximadamente 4 años, vivíamos en la casa que había pertenecido a mis abuelos ya fallecidos. Ahí vivíamos mis padres y yo. Una tarde, alrededor de las 6, mi papá no estaba en casa, solo estábamos mi mamá y yo. Ella estaba viendo una novela en la televisión, en su dormitorio, mientras yo jugaba en otro cuarto que usaba como cuarto de juegos. Para llegar a ese cuarto había un pasillo largo y 3 escalones que bajaban, aunque todo estaba en el mismo nivel del segundo piso. Mientras jugaba, escuché claramente un silbido proveniente de la escalera que subía al segundo piso y, después, alrededor de 4 pasos fuertes, como de un hombre, avanzando por el pasillo hacia donde yo estaba. Sin saber nada sobre estos temas, pensé que era mi papá que había regresado, así que salí al pasillo a buscarlo. No había nadie. El pasillo estaba oscuro y sentí mucho miedo. Se me erizó la piel y sentí una especie de entumecimiento o parálisis en todo el cuerpo. En ese momento mi mamá también escuchó los ruidos desde el dormitorio y salió detrás de mí. Me preguntó si yo también los había oído. Encendimos las luces de toda la casa y buscamos a mi papá, pero no había nadie. Tanto los pasos como el silbido eran muy similares a los de él. No dijimos nada más y regresamos al dormitorio a ver la televisión. Cuando mi papá llegó más tarde, le contamos lo sucedido, pero nos aseguró que no había regresado a la casa en ningún momento. Tiempo después, la casa fue vendida a una tía debido a un asunto de herencia y nosotros nos mudamos. Más adelante mi papá nos contó que en esa casa siempre habían ocurrido cosas extrañas por las noches. Mis tías y mis abuelos escuchaban ruidos. En esa casa fallecieron una tía cuando era niña, luego mi abuela y después un tío. Mi papá contó que cuando murió la tía que era niña, él tenía alrededor de 12 años. En ese tiempo dormía en una habitación aparte porque había sido operado, aunque la niña ya había fallecido. Un día despertó a todos, alrededor de la medianoche, diciendo que acababa de verla y que había estado jugando con ella. Luego se puso a llorar al recordar que ella ya no vivía. La situación fue muy perturbadora. Actualmente la casa quedó en manos de una de mis tías, quien dice que todavía escucha ruidos, pero debido a su estado de salud, ya no les presenta atención. Su hijo tampoco les da importancia, ya que es mormón y no cree en estas cosas. Esta experiencia nos marcó profundamente a mi mamá y a mí. Hasta el día de hoy, cuando voy a esa casa, siento una vibra pesada. Y dime, ¿a ti alguna vez te han asustado dentro de tu casa?